Era martes. Cielo gris, sin lluvia, pero con ese aire que anuncia cambios. En la esquina de la calle Colón, el café El Refugio abría sus puertas, como cada mañana. Y como cada mañana, ahí estaba María. Puntual, silenciosa, con el delantal bien puesto y la mirada cansada, pero amable. María llevaba más de 12 años trabajando como camarera. No necesitaba el reloj. Sabía en qué momento entraba el pan, cuando el café estaba listo y qué cliente llegaba primero. La rutina era parte de su piel. Para muchos, ese trabajo sería aburrido. Pero para ella, era su forma de vida. Sus manos, aunque gastadas, eran precisas. Cada taza que servía, llevaba un pedacito de su paciencia. Buenos días, don Ernesto, dijo, al ver entrar al hombre de sombrero, que pedía siempre lo mismo, café solo y pan sin tostar. Siempre tan puntual, María, respondió él, con una sonrisa. Si yo fallo, este lugar se cae, bromeó ella. Ambos rieron. Como todos los días. Como si el tiempo no pasara. Pero esa mañana, algo era distinto. A las 11:47, mientras limpiaba la barra, lo notó. Un niño, quieto, delgado, con la ropa sucia y los zapatos rotos. Estaba parado frente al ventanal del café. Miraba dentro con una intensidad que cortaba el alma. No se movía. No pedía nada. Solo observaba los platos, como si pudiera alimentarse con la mirada. María se quedó inmóvil por un segundo. Nadie más lo había notado. El gerente estaba en su oficina. Los clientes, distraídos. Pero ella, no pudo apartar los ojos. Se acercó lentamente al cristal. El niño la miró. No sonrió. Tampoco se echó para atrás. Y en esos segundos, María entendió todo. Ese niño no tenía hambre. Tenía mucha hambre. ¿Y tú? ¿Ya comiste hoy? Murmuró en voz baja, como si el cristal pudiera transmitir palabras. El niño no respondió. Solo bajó la mirada. Fue entonces cuando algo se encendió en ella. No era lástima. No era impulso. Era algo más profundo. Era decisión. Dejó el trapo sobre la barra. Entró a la cocina sin hacer ruido. Tomó un plato, un panecillo, un poco de jamón, una fruta y una botella de agua. Nada lujoso. Nada fuera de lo común. Pero suficiente para llenar un estómago vacío. ¿Qué haces? Preguntó una compañera. Nada. Solo un favor rápido. Ya vuelvo. Salió por la puerta lateral. Y se acercó al niño. Toma. No es mucho, pero es para ti. El niño la miró. Como si no entendiera. Como si no supiera si debía confiar. Pero al ver los ojos de María, no dudó más. Tomó la comida con las 2 manos, y bajó la cabeza. María sonrió. No esperaba nada. Ni gracias. Ni bendiciones. Solo quería que comiera. Volvió a entrar, como si nada. Pero lo que no sabía, es que alguien la había visto. Y no solo con los ojos, sino con otras intenciones. El reloj marcaba las 12:05. María volvió a la barra, con la mirada tranquila, pero con el corazón palpitando más de lo normal. A través del ventanal, alcanzó a ver al niño alejarse, con la comida apretada contra el pecho. No corrió, no sonrió, solo caminó despacio, como si el mundo aún le pesara. Nadie preguntó nada, nadie notó nada, solo ella, y alguien más. Desde la oficina del fondo, un hombre cerró lentamente las persianas. Era el nuevo gerente, don Víctor. Llegaba hacía apenas 2 semanas, pero ya imponía respeto. Siempre vestido de traje oscuro, sin una sola arruga. Siempre mirando, sin decir mucho. Hasta ahora.
María siguió sirviendo mesas como si nada hubiera pasado. Pero no podía evitar echar un vistazo al vidrio de vez en cuando. ¿Estaría bien el niño? ¿Volvería mañana? A las 12:20, don Ernesto la llamó con un gesto. María, el café está más amargo hoy. ¿De veras? Sonrió ella. Es el mismo de siempre, don Ernesto. Entonces soy yo, respondió el hombre, bajando la mirada. O tal vez el mundo. Ambos rieron. Pero no por mucho tiempo. A las 12:43, una voz grave rompió la calma. María, ¿puede venir un momento a la oficina? No fue una pregunta. Fue una orden con forma de cortesía. Ella tragó saliva. Secó sus manos con el delantal. Y caminó hacia la puerta del fondo. Al entrar, lo primero que vio fue el rostro serio de don Víctor. Lo segundo, fue una pantalla. Una cámara de seguridad. Pausa exacta. Plano claro. Ella, entregando comida al niño. ¿Reconoce esta escena? Preguntó el gerente, sin mirarla directamente. María no respondió de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque entendió, en ese instante, que la estaban juzgando. Y la sentencia ya estaba escrita. Sí, lo reconozco. ¿Sabe que está prohibido sacar alimentos del local sin autorización? Lo sé. Pero era un niño. Tenía hambre. Aquí no trabajamos con emociones. María. Trabajamos con normas. Silencio. Un silencio que pesaba más que 1000 palabras. ¿Y las normas nos prohíben ser humanos? Preguntó ella, sin levantar la voz. Don Víctor no respondió. Solo tomó una hoja del escritorio. Ya estaba firmada. Era su carta de despido. Agradecemos sus años de servicio, pero este acto compromete la imagen del local. ¿Qué imagen? Susurró ella, apenas audible. ¿La de negar pan a un niño? El gerente la miró por fin. Pero su mirada no tenía alma. Solo protocolo. María salió de la oficina con la frente en alto. Nadie la detuvo. Nadie preguntó nada. Tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Detrás de ella, el reloj marcaba la 1. La hora del almuerzo. Pero en el café, ya no había sabor. Ni aroma. Ni calor humano. Y mientras cruzaba la calle, sin saber qué haría al día siguiente, una sombra en la mesa del rincón la seguía con la mirada. Era un cliente silencioso, con el corazón encendido, y una decisión en mente. María salió del café sin mirar atrás. Ni una lágrima, ni una palabra, solo el sonido de sus pasos, sobre la acera agrietada, como si cada paso pesara más que el anterior. Era extraño. Después de tantos años, no hubo aplausos. Ni despedidas. Solo un portazo invisible. Y el silencio de quienes prefirieron no involucrarse. El sol, escondido tras las nubes, parecía respetar el momento. No brillaba. No calentaba. Solo estaba, como ella. Vacía. Con el alma partida, pero la conciencia en paz. Caminó hasta la esquina. Se detuvo en el semáforo, como lo hacía cada día. Pero esta vez, no tenía destino. No había turno que cumplir. Ni clientes que atender. Solo el eco de una decisión que, aunque justa, le costó todo. Sin embargo, a unos metros, desde la mesa del rincón, alguien seguía cada movimiento. No era un cliente cualquiera. Era don Julián. Un hombre de voz baja, de sombrero viejo, y mirada que observaba más allá de lo que mostraban los ojos. Durante años había ido a ese café, siempre a la misma hora. Pocos sabían que fue juez. Menos aún, que tenía una pequeña cafetería propia en las afueras de la ciudad. Pero lo más importante, es que don Julián nunca olvidaba un acto de humanidad. Ese día, mientras todos seguían comiendo como si nada, él había visto todo. Había visto al niño, parado frente al vidrio. Había visto la decisión de María. Y había visto,
lo que el gerente no pudo entender: dignidad. Don Julián no dijo una sola palabra. Terminó su café. Dejó la propina exacta. Y salió del local, lentamente, como si cada paso llevara el peso de una historia que aún no terminaba. María, mientras tanto, caminaba sin rumbo fijo. Pasó frente a una librería, luego una ferretería, y finalmente, se sentó en una banca de plaza, sin darse cuenta cómo llegó ahí. Miró al cielo. Las nubes se movían despacio, como si todo estuviera en pausa. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar sin apuro. «Disculpe, ¿usted es la señora del café?», preguntó una voz, suave pero firme. María giró la cabeza. Allí estaba don Julián, con su sombrero en la mano y una expresión serena. «Sí», respondió ella, con cautela. «Vi lo que hizo hoy». «¿Lo vi? ¿O lo entendió?», preguntó María, con una mezcla de duda y esperanza. «Ambas cosas», respondió él, sin dudar. «Y por eso estoy aquí». Silencio. Don Julián se sentó junto a ella, despacio, como si las palabras que venían necesitaran tierra firme. «Tengo un pequeño local. Nada lujoso. Pero sirve café, pan fresco y dignidad». «¿Y qué quiere de mí?», preguntó María. «Que venga mañana. Que prepare café como lo hacía allá. Pero sin tener que pedir permiso, para ser humana». María no supo qué decir. No por sorpresa, sino porque algo en su pecho, por fin, empezaba a sanar. Y mientras ambos miraban el cielo, las nubes comenzaron a abrirse. Un rayo de luz se coló entre los árboles. Y por primera vez en el día, ella sonrió. Al día siguiente, el sol asomó tímido entre las nubes, como si también él esperara algo diferente. María despertó temprano. No tenía un plan claro. Solo sabía que tenía una cita. Mientras se preparaba, repasaba en su mente la conversación con don Julián. Las palabras del hombre resonaban como un eco suave, pero firme. «Prepárate para ser humana sin pedir permiso». Esa frase no la abandonaba. Al llegar al pequeño local que don Julián le había mostrado la tarde anterior, María sintió una mezcla de nervios y esperanza. Era un café modesto, con mesas de madera y plantas en macetas. No había lujos, pero sí calor. El aroma a pan recién horneado se colaba por la puerta abierta. Don Julián la recibió con una sonrisa, la misma que había visto en ella cuando le entregó la comida al niño. «Aquí nadie te va a decir que no seas buena persona», dijo él. «Ni siquiera yo». María tomó un delantal limpio y se acercó a la barra. El primer cliente llegó pocos minutos después. Era una señora mayor, que pidió un café con leche y una porción de pastel. María lo sirvió con cuidado, como siempre hacía. Pero algo había cambiado. No era solo el lugar ni la clientela. Era ella. Se sentía libre. Libre de normas absurdas. Libre de miedos. Libre para ayudar, para ser humana, para ser ella. Mientras servía, recordó el rostro del niño. El niño que no tenía nombre, pero que había marcado su destino. Se preguntó si habría comido bien esa noche, si tendría un lugar seguro donde dormir. Y entonces, sonó el teléfono. Era un número desconocido. María dudó, pero contestó. «¿Señora María?», una voz grave y firme. «Soy don Víctor, el gerente del café donde trabajaba». Ella sintió un nudo en la garganta. «¿Sí?», respondió con cautela. «He estado pensando en lo que pasó», dijo él. «Y en el daño que causamos. Sé que actué con rigidez, sin entender el corazón de las personas». María guardó silencio. «Quiero ofrecerle una disculpa. Y, si quiere, me gustaría ayudarla a contar su historia. Creo que muchas personas deberían saber lo que hizo». Por primera vez en días, María sintió que una puerta se abría. No era la que la había cerrado, sino una nueva. Colgó y respiró hondo. Se dio cuenta de que su lucha apenas comenzaba. En el café de don Julián, mientras servía otra taza de café, sintió que el pasado la seguía, pero ya no la detenía. Sabía que la historia del niño, su despido y su acto de bondad podían inspirar a muchos. Podían cambiar corazones. Esa noche,
Sentada en su pequeño apartamento, María comenzó a escribir. No solo para sí misma, sino para el mundo. Para que nadie más tuviera que callar su voz por hacer lo correcto. Y mientras la pluma se deslizaba sobre el papel, afuera las luces de la ciudad brillaban con una esperanza nueva. Porque a veces, solo hace falta una persona dispuesta a mirar más allá, a abrir su corazón, y a cambiar el mundo, un pequeño gesto a la vez. Las palabras de María comenzaron a correr por el mundo, no con prisa, sino con la fuerza de quien sabe que la verdad siempre llega a su tiempo. Escribió sobre aquel niño sin nombre, sobre su propia despedida, y sobre la injusticia disfrazada de reglas rígidas. Lo hizo sin rencores, solo con el deseo de que su historia sirviera para algo más grande. Pronto, sus relatos encontraron oídos atentos. El video que don Víctor le propuso filmar fue sencillo, sin grandes producciones. Solo ella, contando con la sinceridad que nace de lo vivido. Su voz, pausada y cálida, llevó el mensaje. No se trata solo de dar un poco de comida, decía. Se trata de recordar que todos somos humanos, y que un pequeño acto de bondad puede cambiar vidas. La historia se difundió por las redes sociales y llegó a personas que, como María, creían que aún era posible un mundo más justo. Pero también llegó a oídos de aquellos que preferían mirar hacia otro lado. Los que temían que la verdad rompiera su rutina. Sin embargo, la atención creció. Las personas comenzaron a compartir el video, a comentar con sus propias experiencias, con sus propios recuerdos. En muchos hogares, la historia de María y el niño hambriento despertó algo olvidado. La empatía, la solidaridad, la humanidad. Un periodista local, conmovido por la historia, decidió buscar a María para una entrevista más profunda. Fue así como el pequeño café de don Julián se llenó un día de luces y cámaras. María, aunque nerviosa, habló con la misma verdad que había puesto en sus escritos. Contó sobre su trabajo, el niño, el despido y la nueva oportunidad. Pero también habló de la esperanza. A veces, dijo, creemos que nuestras acciones no tienen peso, que un simple gesto es insignificante. Pero no es así. Cada acción buena crea un eco que puede cambiar muchas vidas. El café se llenó de aplausos, no solo de la gente presente, sino de quienes veían la entrevista en sus casas. Don Julián sonrió desde un rincón. Sabía que había hecho lo correcto al confiar en María. Y sabía que aquella historia apenas comenzaba. Pero no todo fue fácil. Entre las voces de apoyo, también surgieron críticas. Personas que acusaban a María de romper reglas, que la llamaban irresponsable. Pero María no se rindió. Sabía que la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Mientras la historia se extendía, una sorpresa llegó para María. Un pequeño grupo de vecinos decidió organizar una colecta para ayudar al niño. Querían asegurarse de que no volviera a pasar hambre. María sintió una mezcla de gratitud y tristeza. Gratitud porque su historia había inspirado ayuda. Tristeza porque ningún niño debería vivir esa realidad. Esa noche, mientras guardaba la caja con donaciones, María pensó en el futuro. Sabía que su lucha era solo el comienzo de algo más grande. Algo que ella, con su pequeño gesto, había logrado despertar. Y aunque el camino fuera largo y difícil, María estaba lista para recorrerlo. Porque la verdadera fuerza no está en evitar la tormenta, sino en aprender a bailar bajo la lluvia. La historia de María no solo resonó en las redes sociales, sino que comenzó a transformar poco a poco el barrio entero. Vecinos que antes pasaban indiferentes por la esquina del café, ahora se detenían a hablar con ella, a compartir ideas, a ofrecer ayuda. El pequeño grupo que se organizó para ayudar al niño hambriento creció rápidamente. No solo recolectaban comida, sino ropa, zapatos y hasta material escolar. María,
Con la humildad que la caracterizaba, aceptaba cada gesto con una sonrisa sincera. Sabía que esa solidaridad era más que un acto puntual. Era el inicio de una cadena que debía mantenerse viva. Don Julián, por su parte, apoyaba cada iniciativa. El café comenzó a ser un punto de encuentro para quienes querían marcar la diferencia. Pero no todos estaban contentos. El gerente despedido, don Víctor, enfrentaba críticas en su empresa. Sus superiores le exigían una explicación. Algunos clientes, al enterarse de la historia, dejaron de frecuentar el café que él dirigía. Él sabía que la humanidad no se compra ni se vende, pero también entendía que sus errores le costaban caro. Mientras tanto, María seguía firme en su propósito. Organizaba reuniones en el café de don Julián. Conversaba con padres, maestros y jóvenes del barrio. Su voz se convirtió en un faro para quienes sentían que no podían cambiar nada. Un día, durante una de esas reuniones, una mujer mayor se acercó. María, dijo con voz temblorosa, quiero contarle algo. Hace años, yo también pasé hambre cuando era niña. Y nadie me ayudó. Gracias a usted, siento que hay esperanza para otros. Las lágrimas brotaron en los ojos de María. No eran de tristeza, sino de gratitud, porque comprendió que su acto había roto una cadena invisible. Había despertado a una comunidad dormida. Pero los desafíos no desaparecieron. Una tarde, mientras cerraban el café, llegaron dos jóvenes con malas intenciones. Querían intimidar a don Julián y a María. Les advirtieron que no todo el mundo estaba de acuerdo con sus ideas. María sintió miedo, pero no retrocedió. Sabía que su lucha tenía un precio. Con voz firme, les dijo, no busquen pelear, busquen entender, porque el cambio empieza cuando abrimos el corazón. Los jóvenes se marcharon sin decir palabra, pero aquel momento quedó grabado en la memoria de todos. La historia de María se convirtió en ejemplo. Un recordatorio de que la bondad no siempre es fácil, pero es necesaria. Y aunque el camino sea áspero, siempre habrá quienes estén dispuestos a caminarlo. Porque a veces, basta una persona con coraje para despertar a toda una comunidad dormida. Pasaron semanas desde aquel encuentro tenso con los jóvenes. Pero la calma parecía solo una pausa antes de la tormenta. Un día, María recibió una llamada inesperada. Era una citación judicial. La empresa donde trabajaba la había demandado por daños a la imagen y pérdidas económicas. El corazón de María se aceleró. ¿Cómo podía alguien acusarla por un acto de bondad? ¿Cómo podía convertirse en víctima por defender a un niño hambriento? Don Julián la acompañó desde el primer momento. Esto es más grande de lo que imaginamos, dijo él con voz firme. Pero no estás sola. El día del juicio llegó con un cielo gris y pesado. En la sala, María sintió la mirada fría de don Víctor. El hombre que había sido su jefe, ahora su adversario. Los abogados de la empresa hablaron con argumentos fríos y calculadores. Una violación a las normas internas, decían. Un ejemplo que no se puede permitir. Pero María, con voz pausada, pero firme, contó su verdad. Habló del niño que tenía hambre, del deber humano por encima de las reglas, de cómo un pequeño gesto puede salvar vidas y almas. El juez escuchó con atención. Los presentes en la sala, incluso algunos empleados de la empresa, quedaron conmovidos. Después de horas de deliberación, el juez emitió su veredicto. Esta corte reconoce que, si bien las normas son importantes, la humanidad no puede ser ignorada. Por lo tanto, se declara que la despida fue injusta y se ordena su reincorporación con respeto y dignidad. Un silencio pesado dio paso a un suspiro colectivo. María sintió que el peso en sus hombros se aligeraba. No solo por ella, sino por todos los que luchan por hacer lo correcto en un mundo que a veces olvida la compasión. Al salir del juzgado,
fue recibida por don Julián y el grupo de vecinos que la apoyaban. «Ganamos», dijo ella, con lágrimas en los ojos, «pero esto es solo el comienzo». Porque sabía que la verdadera batalla estaba en cambiar corazones, en hacer que la empatía se convierta en norma. Y mientras caminaba hacia el café que ahora era su hogar, María supo que nunca más volvería a callar. Su voz, esa voz que un día fue silenciada, ahora resonaba fuerte. Y con ella, despertaba la esperanza. El tiempo comenzó a sanar las heridas que aquella despedida inesperada había dejado en María. Su reincorporación al trabajo no fue solo una victoria personal, sino un símbolo para toda la comunidad. Los clientes, conmovidos por su historia, regresaron al café. Pero esta vez, no solo buscaban un café caliente o un pastel dulce. Buscaban la presencia de María. Una mujer que había tenido el valor de enfrentar la injusticia con la fuerza de la bondad. María, desde su lugar detrás de la barra, servía cada taza con una sonrisa más amplia. Cada gesto llevaba la certeza de que su lucha había valido la pena. Pero la historia no terminó allí. Los vecinos del barrio comenzaron a organizarse. Crearon grupos para ayudar a los niños en situación de vulnerabilidad. Con don Julián como su aliado, abrieron un pequeño comedor comunitario en el café. El lugar se llenó de risas, de historias compartidas y de esperanza. El niño que un día tocó la puerta del café ya no estaba solo. Ahora tenía a toda una comunidad cuidándolo. Un día, mientras María servía café a un grupo de niños, recordó el momento en que decidió ayudar al pequeño sin pensarlo dos veces. Pensó en el miedo que sintió al ser despedida, en la incertidumbre del mañana. Pero también pensó en la fuerza que la bondad le dio para seguir adelante. Sabía que, aunque el camino fuera difícil, cada paso valía la pena. Las palabras de María se convirtieron en un faro para muchos. Su historia fue contada en radios locales, en reuniones vecinales, incluso en escuelas. En cada lugar, su mensaje era el mismo. Nunca subestimen el poder de un pequeño acto de bondad. Porque, como ella aprendió, ese acto puede cambiar una vida. Puede despertar una comunidad entera. Puede sembrar esperanza en los corazones más duros. Una tarde, mientras el sol se ponía, María miró al horizonte desde la ventana del café. Don Julián se acercó y puso una mano en su hombro. «Lo hiciste bien», le dijo. «Lo hicimos bien». María sonrió, sintiendo que, a pesar de todo, había encontrado su verdadero lugar. Y mientras las luces del café se encendían, iluminando rostros llenos de vida y esperanza, María supo que esa semilla de bondad que plantó, crecería para siempre. Porque la verdadera justicia no solo se mide en sentencias, sino en corazones que deciden amar y ayudar. Y así, en un pequeño café, en una calle cualquiera, comenzó a cambiar el mundo, un gesto a la vez.